Yo no soy de mucho dormir, pero ese día yo no me pude parar de la cama. Y sus últimas palabras fueron peleando conmigo porque no quise ir. Me hice muchas preguntas. ¿Cómo le voy a decir a mis hijas? Comencé a preguntarme ahora qué yo voy a hacer. Hola y bienvenidos al canal de YouTube Te lo explico con Nairobi Viloria. Gracias por acompañarnos en una entrega más en esta serie de entrevistas que en medio del dolor que estamos viviendo desde hace un poco más de un mes luego de la tragedia de Yetse, nos enseñan un poco del duelo y de cómo vivir y continuar con la vida en medio del dolor. Hoy vamos a conocer la historia de Yaris Holguín, un hombre que dejó su impronta no solamente como experto en negocios, como hijo, sino también como padre, como compañero, como esposo. Y para eso nos acompaña su compañera de más de 30 años. Ella es Minely Suárez. Minely, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti por estar aquí. Tus niñas están arriba de 10 y 12 años, tus bendiciones. Pero quiero empezar por quién era Yaris como ser humano. Esa persona que conociste siendo una adolescente, ¿quién fue? Yaris fue una persona muy especial. Fue único. Fue un hombre muy entregado. Fue una persona que siempre luchó por mejorar, por capacitarse, por dar lo mejor de sí. Luchador, quería siempre progresar, quería ser más. Vino de Cotuí a los 9 años con la expectativa de ser grande, de darse a conocer como tal, y así lo logró hasta sus últimos días. Yari siempre fue una persona dedicada, entregada, buen amigo, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo. Era noble, era una persona muy leal y lo que hacía lo hacía con amor. Ese era Yari, un hombre entregado, dedicado, muy humano, muy dispuesto a dar lo mejor de sí para que los demás tuvieran un granito de arena y pudieran ser parte de su historia. Siempre se denominó como el mismo tipo, porque era esa persona que venía de abajo, que venía luchando por lograr sus objetivos, con muchísimos inconvenientes en el camino, pero así nunca se doblegó, nunca dejó de luchar, no miraba para atrás, siempre se llenaba de orgullo por lo que lograba en la vida, y eso lo ayudó hasta sus últimos días a ser quien fue. Un hombre recordado, amado, respetado, y que dejó huellas en cada uno de los corazones que pudieron tratarlo durante su trayectoria. Ustedes se conocieron siendo niños, de apenas 11 y 13 años. Así es. Y desde entonces comenzaron una incipiente relación siendo niños que luego se convirtió en un noviazgo y luego en un matrimonio. Así es. Hacían todo juntos, me decían. Todo. ¿Desde cuándo, qué tan frecuentes eran sus visitas a Yetse y por qué no estabas allá esta noche con él? Bueno, Yari y yo teníamos alrededor de 2, 3 años aproximadamente fijo en Yetse. Todos los lunes. Todos los lunes. Eso era fiesta que había, fiesta que estábamos ahí. Una más que otra, claro está, porque allá habían artistas que casi lo dejábamos pasar, pero siempre estábamos ahí. Teníamos nuestro lugar inclusive fijo, teníamos una persona de contacto allá directo que siempre se comunicaba con él. Patrón, tenemos fiesta hoy con Luis Martínez, por ejemplo, Raulín, que era la persona que me gustaba, los bachateros que me gustaban. Y ese lunes, Dios fue el único que decidió que yo no fuera, porque yo nunca en todo ese tiempo le había dicho que no. Yo podía estar lo más cansada, lo más ajetreada, con clase, porque estudio en la UNFO, otra carrera de farmacia, y nunca le había dicho que no. Y ese día tuvo que ser obra del Señor para que yo no me moviera. Sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Simplemente llegué a la casa, me sentía cansada, me recosté en mi cama y me dormí. Yo no soy de mucho dormir, pero ese día yo no me pude parar de la cama. Y él comenzó, y se bañó, se cambió, y comenzó a extraer los perfumes, que era su forma de decirme, párate de ahí, vámonos. Y yo le decía, no, mi hijo, yo no quiero ir para allá, yo me siento cansada. Me dormí,
y él como que en silencio se quedó como incómodo. Salió de casa y me hizo 2 o 3 llamadas antes de llegar al Jet Set. Y yo le dije que no, mi amor, no, disfruta tu fiesta, yo no quiero ir para allá. Vete tranquilo, no te devuelva. Llegó al Jet Set y volvió y me llamó y le dije, no, mi amor, disfruta tu fiesta, a mí no me gusta Rudy Pérez, tranquilo, pero fue como una cosa de decirle una excusa. Inclusive intenté levantarme para cambiarme e irme y no pude. Me quedé dormida. Y desde allá te siguió escribiendo. Y sus últimas palabras fueron peleando conmigo porque no quise ir, porque no quise acompañarlo, porque se sintió extraño que yo le dijera que no así, porque yo nunca le había dicho que no, nunca. Yo era la primera que salía, exacto. ¿Cómo te enteras? ¿Quién te llama? ¿A qué hora? A las 3 de la mañana me llama su primo hermano, Máximo del Orbe, desde Chagüey, y me pregunta que si estamos en casa. Yo le dije, yo sí. Y el primo me dice, le digo yo, Yarita, en Jet Set, ay Dios mío, dice, y yo le digo, ¿cómo que ay Dios mío? ¿Qué pasó? Y fueron mis únicas palabras con él y salí huyendo. Me pasó por la cabeza muchísimas cosas, lo único que yo pensaba era, mi amor, contéstame, dime que tú estás bien, por lo menos dime que tú estás herido. Pues comenzaste a Pero llamarlo. llamé constantemente a él y a su primo que andaban juntos y nunca me contestó. Todavía estoy allá, le escribo, mi amor, yo estoy aquí, vine por ti, dime que tú estás bien, dime que tú estás herido, por lo menos dime algo. Y nunca me contestó. Cuando me encontré con ese escenario tan fuerte, ya comencé a sentir angustia, desesperación. Me pasaron por la cabeza muchísimas cosas que donde comencé a preguntarme, ¿ahora qué yo voy a hacer con tantas cosas que me dejaste? Y comencé como si estuviera hablando con él. Yari, me dejaste sola. ¿Qué voy a hacer ahora sola? Con todo lo que tú me dejaste encima. Y ese fue mi día a día. Hasta que lo recibí, me fui al INACI, yo misma lo reconocí. Yo sabía qué ropa tenía puesta porque fui yo que le elegí. Yo siempre le elegía su ropa. Porque era el tipo butí, porque yo me sentía orgullosa que se sintiera grande. Para mí era un orgullo que él se sintiera importante, que se sintiera querido, que se sintiera donde llegaba, que la gente lo respetaba, lo admiraba. Yo siempre me preocupé de que él tuviera buena imagen, buena presencia, porque le gustaba eso. Y me dediqué a eso con él. Y él era así también conmigo. ¿Cómo ha sido el duelo para ti tras ese shock de la noticia y lo que pasó? Porque no solamente vives tu duelo, sino que también tienes que ayudar a tus hijas que ya tienen 10 y 12 años. ¿Cómo fue manejar todo esto? ¿Cómo esa conversación tan difícil también con tus hijas? Bueno, ese día te voy a sentir que yo me sentí como si fuera en la Torre de Mela cuando se cayeron en ese momento. Mi mundo se me fue abajo. Me hice muchas preguntas. ¿Cómo le voy a decir a mis hijas? Lidiando con ese momento de angustia, desesperación, de llanto, de todas esas personas con ese estrés. Nadie estaba pensando en nadie. La gente no estaba enfocada en si un papel existía, si yo necesitaba algo. Yo lo que quería era ver mi ser querido. Pero yo, como soy una profesional del derecho, sí tenía mi cabeza bien puesta, sí sabía lo que tenía que hacer. Y lo que hice fue que me empoderé de una fortaleza, la cual fue Dios que me la dio en ese momento, para yo lidiar con todo. Y poder lidiar y tener a mi esposo en ese momento con nosotras. Y desde ese momento que yo lo pude identificar, yo me dediqué a llenar sus documentos en el INACID. Luego me trasladé a la funeraria Blandino en la Sabana Larga, dejé su primo en el INACID y entre amigos nos ayudaron a retirar su cuerpo esa misma noche. Y todo fue un proceso como de resiliencia, uno hizo esa fortaleza, uno sabiendo que tenía un dolor, sabiendo que tenía una pérdida muy importante, yo sabiendo que mi mundo se me había ido, tuve ese momento de fortaleza para yo poder lidiar. Y así lo hice. Hoy no he tenido mi momento de yo desahogarme, de yo
llorarlo como yo quisiera llorarlo. No he vivido mi duelo como quizás yo hubiese querido vivirlo, porque me toca enfrentar todo lo que le enfrentaba el día a día. En estos días, desde su muerte hasta el día de hoy, he vivido paso a paso todas sus angustias en el ambiente laboral, todo su compromiso con sus clientes, todo su día a día. Porque tú asumiste el negocio que él tenía. Asumí su rol como aduanero, él era agente aduanal, asumí su rol en sus empresas y me empoderé de esa fuerza, esa valentía, esa responsabilidad, ese compromiso que tenía él con sus clientes y con su negocio, porque lo amaba, esa era su vida, su pasión. Y así mismo hasta el día de hoy me he dedicado yo a dar la cara por él. Me decías que aún en medio del duelo, en la misma funeraria, estabas tú ya trabajando en los negocios. Sí, porque él le había dejado ya algunos furgones, algunas cargas aéreas en tránsito. Y de la mano con sus compañeros del medio, me pude informar en medio de mi dolor, me pude informar, me pude poner al tanto, me pude poner al día, busqué la ayuda que necesitaba buscar en ese momento y di la cara, que era lo más importante en este momento, que a pesar de que él estaba ahí tendido en un ataúd, yo pude representarlo, yo pude quedar bien con sus clientes. Después de su muerte, ¿cómo han sido tus días a nivel de intensidad? ¿A qué hora llegas a la casa? ¿Cómo es para ti el día a día? Para mí el día a día es muy difícil, tengo que valerme de mi familia, de mi padre, en especial mi papá que me ayuda con ellas mucho, con su colegio, la busca, la lleva, se encarga de sus cosas personales, de sus diligencias. No tengo, si antes no tenía tiempo por los negocios que teníamos en el interior, ahora menos puedo dedicarle a ella, pero yo siempre trato de estar ahí, siempre trato de suplir. Eh, a veces quiero soltar, pero no puedo, porque a veces el mismo compromiso te obliga a tener que morir a unas cosas para dedicarte a otras. Ellas son dos guerreras, porque me ayudan bastante, ponen mucho de su parte, su inocencia me ayuda mucho. Han querido que vivamos nuestro propio espacio y ellas dos se han portado como dos guerreras conmigo. Me ayudan muchísimo. No lo imagino, pero sé que debió ser de lo más difícil para ti Bastante. conversar con ella sobre la muerte de su padre. Bastante. Porque él era, por no decirte, un enfermo con sus hijas. Interactuaba mucho con ella, compartía mucho con ella todo lo que le pedían, él estaba ahí, él se desvivía por ellas. No había un segundo, papi, una pizza, papi, y él movía cielo, mar y tierra para que ellas tuvieran todo lo que le pedía. Y lo único que me decía era, yo quiero ver a mis hijas crecer, yo quiero ver a mis hijas profesional. Y yo decía, tú verás, mi amor, claro que sí, vamos a fajarnos con eso, no te preocupes. A veces se sentía un poquito triste cuando las niñas no lo llamaban en el día. Y yo siempre detrás, mami, mira, llamen a papi, que esto. Ah, no te pobre mío, tranquilo. Siempre, nosotras tres siempre tratábamos de que él se sintiera bien, de que él sintiera que nosotras tres estábamos para él. Y así lo hicimos, en especial yo, que siempre fui su compañera, sabía cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus temores, cuáles eran sus inseguridades, y siempre trabajé sobre la base de que él se sintiera bien. Porque para mí lo más importante es que él sintiera que tiene una familia que está con él, ¿Y que sientes tenía que un se logró? apoyo, ¿Y sientes que lo y lograste? se logró al 100, porque él decía inclusive, tú eres la luz de mis ojos, tú eres mi mano derecha. Yo era su mano derecha en todo, porque confiaba mucho en mí, en todos los aspectos. No había un negocio que él no me lo planteara, no había un negocio, no hay una constitución de compañía que yo no esté ahí. Él me decía, pues, quiero poner la farmacia, y yo le decía, déjame pedirle permiso a Dios. Si él no da permiso, la ponemos. Y me decía, tú eres muy espiritual. Decir, tú sabes que si Dios no nos da permiso, no podemos hacer nada, mijo, espérate. Y así lo hacíamos. Su ausencia. Él era muy intenso conmigo, muy especial. Si él hubiese podido bajarme la luna, me lo hubiese bajado. Porque no había una cosa que le pidiera o le dijera, vamos a hacer o quiero hacer, que él no fuera el primero que pusiera de su parte. Su ausencia
me ha chocado bastante. Por ejemplo, hay un día que yo no estuviera aquí en mi casa, estuviera con él andando en la calle, tomando un trago, comiendo algo, estuviéramos en Cotuí quizás, porque él era de allá, o nos fuéramos por la carretera. A mí me gusta mucho la velocidad, me gusta mucho correr, y él disfrutaba eso conmigo, porque yo era su coro, me decía él, tú eres mi alma, porque tú siempre me saca de mi entorno, ¿verdad? Y es un complemento completo. A más de un mes, todavía no has podido vivir el duelo a plenitud, No, como se debería. no, para nada. He tenido que, como te digo, dar la cara a los negocios. He tenido que dar la cara a mi hogar, a mis hijas, a mi familia, a la familia de él, su mamá en especial, que es una señora ya mayor, que es una persona diabética, hipertensa, y que yo siempre le di su apoyo con su mamá estando vivo, y ahora me toca a mí también darle su apoyo ahora que él no está. Pero no he podido vivir ese momento, no he podido vivir mi duelo, porque he tenido que enfrentarme al mundo de los negocios. No he tenido tiempo de yo sentarme a llorar a mi ser querido. No he tenido el tiempo de hacerle quizás preguntas de por qué me dejó sola, cuándo voy a volver a verlo. Como te dije, su ausencia es lo que me ha... Y cuando estás sola, porque yo sé que frente a tus hijas trata de ser más fuerte. Muy fuerte. No le puedo demostrar a ella esa debilidad que tengo de sentir esa ausencia de él, pero saco lo mejor de mí para que ellas se sientan seguras, tranquilas y enfocada en lo que él hubiese querido que ellas se enfocaran, que son sus estudios. Y me ha tocado eso. Tus jornadas, me decías, ¿de qué hora a qué hora son? Yo no tengo hora, yo no tengo día. Yo bien puedo salir de mi casa a las 5 de la mañana, a las 6, para porque el día me rinda en todo lo que tengo que hacer. Puedo llegar a mi casa a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada. ¿Cómo ha sido la parte de la convivencia con tus niñas en ese sentido? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ellas han vivido un mes sin su padre? ¿Están conscientes de lo que está pasando? Sí, están conscientes. Yo le hablo mucho de la muerte, de lo que ha pasado y por qué ha pasado, porque a pesar de que son niñas de 10, 12 años, no es bueno decirle las cosas a media. Es mejor decirle las cosas como son. Ellas han estado muy tranquilas, muy enfocadas en sus estudios, muy enfocadas en sus quehaceres. Yo la tengo en actividades fuera del colegio y han respondido muy bien. Su tranquilidad para mí es lo más importante ahora mismo. Yo le hablo mucho del momento que estamos viviendo. En el momento que yo la siento muy apagada, estoy ahí abrazándola, hablándole, añoñándola, apapachándola. Mami está aquí. Y ella lo sabe y lo siente. Ahora mami tiene que estar más todavía. Más. Hay muchas familias quebradas en este momento de diferentes formas. Padres que han perdido a sus hijos, esposas que han perdido a sus esposos y a los padres de sus hijos y viceversa. Si pudieras decirle algunas palabras, especialmente a esas mujeres que quizás están en la misma situación que tú y piensan, no voy a poder, es demasiado para mí, estoy sola. ¿Qué le podrías decir? En estos casos lo más importante es uno refugiarse en Dios. Decirle, Señor, estoy aquí, mira mis debilidades, mira mi dolor, pero yo sé que tú me vas a dar esa fortaleza que yo necesito para seguir adelante. El mejor remedio, diría yo, la mejor medicina que nosotros podemos encontrar ahora mismo es refugiarnos en Dios. No hay nada fuera de ahí que no nos pueda llenar. No hay nada fuera de Dios que nos dé esa fuerza. A mí me la ha dado, porque me ha tocado enfrentar muchas cosas. Cosas con las que yo nunca me imaginé me iba a enfrentar. Sin embargo, Dios cada día me da esa fortaleza, esa dirección, para que haga las cosas con amor, con respeto, con dedicación. A pesar de que tengo mis momentos que me quiebro, pero vuelvo y me levanto. Hay que tirar para adelante porque tenemos niños pequeños y con diplomarnos, ahora mismo encerrarnos, limitarnos, no vamos a lograr nada. Por esos seres queridos que se nos fueron, tenemos que seguir luchando. Porque por Yari, por ejemplo,
yo voy a seguir luchando para que él siga quedando bien con sus clientes, con su entorno, con lo que fue su pasión y su entrega, hasta donde Dios me lo permita. Eres abogada, la parte legal del caso. ¿Van ustedes a demandar? ¿Qué han contemplado? ¿Y qué crees tú sobre lo que ocurrió? ¿Cuál es tu perspectiva? Con relación a demandar, eso es un proceso que hay que analizarlo, hay que ver todos los recursos legales en lo que uno podría incurrir para esos fines. ¿Qué te digo? Ahí quizá hubo negligencia de parte de los propietarios del equipo de JECC. Eso es algo que todavía está sujeto a investigación y las autoridades competentes se están encargando de eso. Ya nosotros lo que haríamos es verificar si en la parte legal, de materia civil, en este caso, uno podría demandar, uno lo hace. Uno no va a recuperar con el dinero al ser querido, porque si fuera así yo le dijera, bueno, quédese con todos los millones y devuélvame a Yari. No lo vamos a recuperar con el dinero. Pero sí le damos la oportunidad a nuestros hijos que quedaron quizás desamparados, uno más que otro quizás, de invertir eso en sus mismos estudios, en sus mismas necesidades del día a día. Que no te voy a negar que para nosotros es bastante, mucho con demasiado diría, pero es algo que hay que analizarlo. Hay que ir paso a paso para uno no incurrir en recursos que después se vaya a lamentar o que después vaya... Los abogados, hasta cierto punto, somos muy cuidadosos con los recursos a tomar o la diligencia a tomar. Por ejemplo, a mí me gusta tener todos los recursos a mano que me ayuden a mí a avalar mi demanda. Y en eso estamos. Mi equipo de abogados y yo trabajando día a día para recuperar todas esas informaciones y todas esas pruebas y todos esos recursos, como le llamamos los abogados mayormente, para poder iniciar una demanda en contra de JECC y sus gerentes y sus propietarios, sus encargados, las personas responsables que sean en ese medio. Y en la parte legal ya que tiene que ver con negocio y demás, ya eso también, todo está en su diligencia. Difícil encontrar las palabras, pero perder a esa persona que ha sido tu compañero de toda la vida. 30 años me decías ya juntos, 16 de casados. Prácticamente tu novio de toda la vida. Mi compañero, mi todo. Esa gran ausencia que me dice que se siente. La fortaleza, me decías, viene de Dios. Pero también la ves en tus hijas, hablábamos de eso. ¿Cómo seguir adelante tras lo que pasó? Siempre nos dicen la vida continúa y hay que seguir adelante. Pero ¿cuáles son en materia práctica las herramientas diarias? Tú te levantas y dices, ok, voy, para poder seguir adelante. Y te pregunto esto, porque quizá esas herramientas le sirvan a otras personas que ahora mismo no lo ven tan claro y que se sienten perdidos porque todos manejamos el dolor de manera diferente. Yo considero que la herramienta principal es seguir el legado de nuestros seres queridos. Porque si yo no te dijera a ti que Jerry fue una persona entregada con su negocio, yo no siguiera por él. Yo sé que él se va a sentir bien si yo continúo dando la cara por él. Yo sé que él se va a sentir bien si yo sí continúo empoderándome de las cosas tal cual él hacía. Su legado. La herramienta principal es seguir su legado. De la mano con la fortaleza que Dios nos da, día a día. Tiene que ser algo que nosotros mentalmente y emocionalmente podamos dominarlo. Si no lo aprendemos a dominar, nada se logra. Hay que seguir, porque la vida sigue. Hay que llevar su dolor porque el dolor va a seguir. No es un dolor que se va a desaparecer de la noche a la mañana. Y hay que lidiar con el día a día y el dolor. ¿Qué has aprendido de ti en este proceso? ¿Qué has aprendido de ti como mujer, como madre, que quizás ni sabías que tenías? Aprendí que yo soy más fuerte de lo que yo pensaba. Aprendí a que yo sabía que podía dar más de lo que yo daba.
Y eso me ha ayudado a mí hoy en día a estar de pie, a luchar por el bienestar de mis hijas, por su estabilidad emocional, a luchar por su estabilidad económica, que no pierdan su estilo de vida, porque ese era el mayor anhelo de Yari, que sus hijas no cambiaran su estilo de vida. Y eso es lo que me inspira día a día, a levantarme de la cama con el mismo amor todos los días. Esa fortaleza, ese legado de él, esa voz de él diciendo, vamos para adelante, no, porque ninguno de los dos nos cansábamos. Ese día a día era juntos, de pie, día y noche. Dentro de todo, mira lo que aprendiste de ti, estaba ahí y no lo sabías. Y no lo sabía. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo en tu casa, Sí, con tus niñas, que obviamente por respeto y para protegerlas no las estamos mostrando, pero que conversé con ellas y wow, me dice mucho quiénes son ustedes como padres al conocerlas a ambas. Gracias por tu tiempo y a ustedes, gracias por el suyo. Nos encontramos en la próxima entrega. gracias.